Muy bien. Buenos días. Vamos a ver un poquito la primera clase de análisis matemático. ¿Sí? En esta materia estamos Duarte Javier, Chilavert Ernesto y Ochoa Sebastián, distribuidos cada uno en diferentes sedes y todos interactuando en clases virtuales. ¿Sí? La fundamentación de esta materia, como bien dice el texto, propone trabajar áreas del análisis matemático y herramientas que aporten a la comprensión del mundo matemático y su relación con la sociedad en la que vivimos. El empleo de operaciones y procedimientos matemáticos como herramientas de aplicación permite al futuro docente ampliar su visión del campo de aplicación de la matemática en un mundo real y cotidiano. Y los procesos de abstracción sirven para poder detectar, desentrañar y abstraer problemas, información y detalles que necesitamos y para identificar los ejes principales de los mismos. Una situación o un suceso que nos permita obtener resultados y soluciones de aplicación directa en la realidad. Propósitos formativos, tópicos generativos, competencias. Fundamentar y consolidar mediante el análisis riguroso de la teoría distintas áreas del análisis matemático. Lograr conocimientos de topología aplicada al campo de los espacios métricos para su aplicación a situaciones reales y cotidianas. Desarrollar el pensamiento lógico para la abstracción, deducción y o interpretación de fórmulas. Los ejes temáticos en general son el estudio de las funciones trigonométricas inversas, la topología aplicada a los espacios métricos, sucesiones en espacios métricos, compacidad en espacios métricos y el conjunto de los números complejos. Las condiciones de cursado son regular anual y bueno, acá hay una lista de bibliografías recomendadas para tenerlas a mano al momento de estudiar. Empezamos con la clase de hoy, que es el estudio de las funciones trigonométricas inversas, derivada de funciones trigonométricas inversas. Hacemos un repaso de las funciones inversas. Acá tienen un puntapié inicial en un enlace, digamos, como para ir a leer. ¿Sí? Y básicamente vamos a relacionar dos conjuntos de datos, uno de los cuales va a conformar el dominio y el otro el codominio. Entonces, en este capítulo desarrollamos algunas aplicaciones del cálculo diferencial de funciones de varias variables, que son el estudio de las condiciones para la existencia de la función implícita e inversa. Y a su vez vamos a analizar características que son propias de este tipo de aplicaciones. Y como estas características definen la posibilidad de continuidad o discontinuidad en el campo de las funciones. Acá en un ejemplo gráfico vemos la relación entre variables a través de diferentes aplicaciones y sus inversas. ¿Sí? Tal es el caso de F y de G, que relacionan X e Y y Z respectivamente. Y a su vez se da el proceso inverso siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones que vamos a analizar. ¿Sí? En general, se tienen dos conjuntos A y B relacionados entre sí a través de la función F. La relación que existe entre estos conjuntos es unívoca. ¿Sí? Establece esto a F como una función biyectiva. ¿Ah? La función parte de A hacia B, con lo cual A es el dominio, ¿sí?, de la función, y B es el codominio o imagen de la función. Ahora establezcamos una aplicación que relacione estos conjuntos cambiando el sentido. Es decir, vamos a ir desde B hacia A. Por lo tanto, tendremos la función, por un lado, la función original, ¿sí?, parte de A hacia B, como habíamos dicho en su momento, con lo cual A es dominio, B es codominio. Y la relación que existe entre ellos es unívoca. ¿Sí? Si invertimos este sentido, o sea, partimos de B y vamos hacia A, ¿sí?, manteniendo la relación unívoca, podemos establecer que la función f a la menos 1 va a ser también biyectiva y por lo tanto existe. Entonces, en conclusión, si el par x, y
pertenece a la función f, su par inverso, y x va a pertenecer a la función inversa. ¿Sí? Tienen constantemente en todas las diapositivas enlaces para ir a revisar. ¿Sí? Acá hay un repaso de funciones y sus propiedades. ¿Por qué es importante que repasemos esto? Porque hay condiciones que se deben cumplir para que la función pueda admitir una inversa. Y esta es que la función debe ser biyectiva, es decir, la relación entre datos debe ser punto a punto o unívoca, como muestra la figura en el caso de la función biyectiva. Cualquiera de las otras nos dará por resultado que no podemos admitir una función inversa. En las gráficas, bueno, se ve esa síntesis conceptual de las propiedades de funciones. ¿Sí? Entonces, para que una función pueda admitir una inversa, en conclusión, se darán dos situaciones. Situación A, funciones biyectivas, las cuales podrán admitir inversa en todo su dominio. B, la situación B, funciones sobreyectivas, las cuales deberán tener dominio restringido para que se pueda admitir función inversa. ¿Sí? Ahí el enlace para ir a revisar un poco, o sea, lo que estamos diciendo acá. Entonces, repasando, las condiciones que deben darse para que exista función inversa. F debe ser real y biyectiva, o sobreyectiva con dominio restringido. Por otro lado, A y B deben ser compatibles en la inversión del sentido de F o de F a la menos 1. ¿Sí? Esto quiere decir que, o sea, debe existir esa compatibilidad a través de la relación unívoca. Otra condición es que para funciones crecientes, el eje de simetría de f y de f a la menos 1 es otra función. ¿Sí? Es y a la x. Es y igual a x, perdón. ¿Sí? Y para funciones decrecientes hay un error de tipeo ahí en el escrito. ¿Sí? El eje de simetría de f y f a la menos 1 va a ser otra función que es y igual a menos x. Pueden existir casos particulares en donde se cumple lo anterior, o sea, en donde no se cumple lo anterior con respecto a la simetría, difícilmente sea así. Acá hay ejemplos en donde demostramos que el eje de simetría siempre está en la recta de identidad, tanto en funciones lineales como en funciones no lineales. Bueno, estas son algunas de las aplicaciones que podemos encontrarle a las funciones inversas. ¿Sí? Básicamente, definir fenómenos de la naturaleza con diferentes enfoques, ¿sí? Cambiar esos enfoques justamente de la función original a la función inversa. Ahí hay un ejemplo de ecuaciones de costo, población y tiempo. Me permite, al cambiar el enfoque, poder determinar cuáles son los factores más importantes. Nos permite crear analogías de pensamiento, alternativas a una circunstancia, observar un problema desde una perspectiva distinta. ¿No? Desde lo gráfico nos permite obtener simetría de diversa índole, ¿sí? Y básicamente se trata de poder describir la relación entre parámetros ubicando a los mismos en dominio e imagen en forma opuesta. El teorema de la función inversa está escrito acá y dice que sea A un subconjunto abierto de Rn con un elemento A que pertenece a ese conjunto A, ¿sí? Un número n perteneciente al campo de los naturales, ¿sí? Y una función que va de A hasta Rn, ¿sí? Que es una función de clase C sub n en A, suponiendo que el jacobiano es distinto de 0, existe un entorno abierto U de A en A y un entorno abierto B de f de A en Rn, tales que B va a ser función de U y la función reducida al entorno U, ¿sí? Va de U hacia B y tiene una inversa, una función inversa en el entorno de U que va de B a U, que también es de clase C sub n en B y verifica que el dominio de la función inversa, que el dominio de la inversa de la función
va a ser igual al dominio de la función inversa, para todo x que pertenezca a ese entorno U. El teorema de la función inversa proporciona las condiciones suficientes para que una aplicación o función sea invertible localmente en un entorno de un punto P en términos de su derivada en dicho punto. En forma global es un poco más difícil lograr esta comprobación. Muy importante, el determinante jacobiano en un punto dado nos da la información importante sobre el comportamiento de f cerca de ese punto. Para empezar, una función f es invertible cerca de p si el determinante jacobiano es diferente de 0. El punto anterior expresa una condición suficiente, aunque no necesaria, ya que, por ejemplo, la función x al cubo tiene por jacobiano 3x cuadrado, que se anula en el punto x igual a 0, aunque alrededor de ese punto la función sigue teniendo inversa, ¿sí?, que es x a la 1/3, aun cuando el jacobiano es nulo en el origen. Vamos a ver ahora el teorema de la función implícita. En una función de 2 o más variables se puede definir un entorno determinado a una de ellas como función implícita de las restantes con tan solo verificar 3 condiciones. 1. La función debe ser de clase C a la 1, es decir, que debe ser derivable al menos una vez. 2. En el punto analizado debe cumplirse la anulación de la función. 3. La derivada de la función respecto de la variable implícita debe ser diferente de 0. ¿Sí? Hay un enlace para ir a revisar. Bueno, vamos a ver un poquito qué es independencia funcional. La independencia funcional se trata de probar si 2 o más variables son linealmente independientes. En estos términos son varias las formas de poder probar la independencia lineal de funciones. Al trabajar, por ejemplo, en espacios vectoriales, ¿sí?, cuyos vectores están compuestos por funciones, puedo establecer la independencia funcional a través de plantear coeficientes de combinación lineal, que de ser nulos dará como resultado o conclusión que las funciones son linealmente independientes. Al pie de este ejemplo hay un video que pueden ir a mirar para analizar este ejemplo. Por otro lado, una función se llama implícita cuando está definida mediante una ecuación de la forma f x de y igual a 0. Un ejemplo de esto puede ser esta ecuación, este polinomio y al cubo más 3x cuadrado más 4y menos 2x más 5x por y igual a 0. Entonces, sea una ecuación con dos indeterminadas en la forma f, x, y igual a 0, se dice que esta ecuación define en el entorno del punto P sub 0 a la función y igual a f de x como una función implícita de una variable. Sí, para todo el punto P del entorno de P0 se tiene que la función de x y f de x es igual a 0. De aplicar el teorema de la función implícita, entonces surge la regla de la cadena, como se muestra a continuación. Acá hay un desglose, ¿sí? La función debe ser derivable al menos una vez, con lo cual se puede probar que existe la derivada y que es igual a 0 también. Entonces, en el punto analizado, manipulando algebraicamente, yo voy a llegar a determinar que la derivada de la función respecto de x por el diferencial de x va a ser igual al opuesto de la derivada de la función respecto de y por el diferencial de y. ¿Sí? Cambian de signo, porque yo partí de la ecuación 1. Entonces, cuando hago el cociente de las derivadas de funciones respecto de x y respecto de y, por el diferencial de x, me queda como resultado el negativo del diferencial de y. Entonces, la derivada de la función respecto de la variable implícita debe ser diferente de 0. Y esta expresión, que es derivada de f respecto de x sobre derivada de f respecto de y, no es otra cosa que menos la derivada de y respecto de x, que esta es la expresión que corresponde a la regla de la cadena. Cuando tengo sistemas de funciones implícitas, ¿sí?,
Extendemos los conceptos anteriores a un sistema de función implícita, por consiguiente tenemos f, x, y, z igual a 0, g, x, y, z igual a 0, donde la relación entre variables sea como y igual a f de x y z igual a g de x. Las condiciones de existencia son similares a las que exige el teorema para definir una función implícita de una sola variable y fueron enunciados en forma general mediante el teorema de Cauchy-Queteau. También pueden calcularse las derivadas de y, de x que existen utilizando un determinante funcional llamado jacobiano. El jacobiano no es otra cosa que un operador que permite calcular las derivadas parciales y arreglarlas en forma matricial, ¿sí? Es decir, el jacobiano es una versión matricial de la regla de la cadena. ¿Qué podemos decir respecto del jacobiano? Bueno, que está compuesto de las derivadas parciales de una función implícita respecto de las variables dependientes, que representa la derivada de una función multivariable, que en forma matricial, si m es igual a n, esto tiene que ver con el tamaño de la matriz, entonces f es una función que va de un espacio n-dimensional a otro. En este caso, la matriz jacobiana es cuadrada y podemos calcular su determinante, conocido como el determinante jacobiano o simplemente jacobiano. Este determinante, en un punto dado, nos da información importante sobre el comportamiento de f cerca de ese punto. Para empezar una función f, una función f es invertible cerca de p si el determinante jacobiano es diferente de 0. Más aún, el valor absoluto del determinante nos da el factor con el cual f expande o contrae su volumen cerca del entorno f. Con respecto a las funciones trigonométricas inversas, ¿sí?, se encuadra en necesitar una restricción en su dominio para así poder admitir una función inversa. Por lo tanto, se debe especificar la restricción de dominio para lograr que una función trigonométrica admita inversa. Esto ya lo vimos anteriormente. Por otro lado, tenemos como aplicación las derivadas de funciones trigonométricas inversas y las relaciones que se pueden demostrar son las que están en pantalla. Pongan pausa en el video y analícenlas con detenimiento, ¿sí? Luego, vean que el entorno está especificado para cada caso. Acá hay una pequeña demostración, ¿sí?, que hacemos con la derivada del arco seno, que suponemos que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Entonces, yo tengo que y es igual al arco seno de x, con lo cual yo puedo decir que x va a ser igual al seno de y. Si yo derivo ambos lados de esa última ecuación, de esta, del seno de y igual a x, voy a obtener que el coseno de y por la derivada de y es igual a 1. Y entonces puedo despejar el valor de la derivada de y. Bien. Por otro lado, yo sé que el seno cuadrado de y más el coseno cuadrado de y me va a dar como resultado 1. ¿Sí? Ahora, yo puedo reemplazar el valor del seno de y por x cuadrado. Con lo cual, yo tendría que x cuadrado más el coseno cuadrado de y es igual a 1. Luego, puedo manipular algebraicamente para que me quede coseno cuadrado de y igual a 1 menos x al cuadrado. Y cuando intento sacar la raíz, la potencia, ¿sí?, a ambos miembros, lo que me va a quedar es que el coseno de y es igual a la raíz cuadrada, esto es lo que significa elevarlo a la 1/2, es la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Con lo cual queda demostrado que la derivada del arco seno de x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Hasta acá la clase 1.